propedéutico, así también como a los participantes, ¿no? A la Secretaría Académica por aceptar este tipo de actividades que esperemos sean fructíferas y que sean a más de uno le interese. Entonces, para todas las personas que nos estén viendo, les agradecemos. Y para quien no sepa quién es Efraín, el doctor Efraín Lazos Ochoa, pues yo les platico, él es doctor en filosofía por la New School for Social Research, es investigador titular A de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 2, y sus líneas de investigación radican o van de la epistemología, la filosofía de la mente y la filosofía de Kant. Cuenta con más de una decena de artículos publicados en diversas revistas especializadas en filosofía, diversos capítulos de libros, al igual que algunas traducciones especializadas. Tiene un libro, cuenta con una publicación, Disonancias de la Crítica, Variaciones sobre 4 temas kantianos, editado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Ha sido director de la revista Dianoia y copartícipe en la dictaminación, revisión, evaluación de múltiples proyectos. Es también miembro fundador de la Sociedad Kantiana en México y es co-coordinador del seminario de Kant y la filosofía clásica, también del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Entonces, si yo me pongo aquí a leer el currículum, pues no acabamos y creo que lo más importante entonces es ceder la palabra y el micrófono al ponente, al cual nuevamente le agradecemos. Y bueno, esperemos sea de provecho. Doctor Efraín, ya lo dejamos para que entremos a lo mero bueno. Pues muchas gracias. Quiero, antes de empezar, pues refrendar, ya lo hice, digamos, en privado directamente, pero quiero refrendar mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible esto, empezando, pues digamos, por el instigador principal, según lo entiendo, que es Sergio Piña, bueno, pues le agradezco especialmente, y también a Jonathan y a Paulina, si me permiten hablarles, digamos, por sus primeros nombres, por sus nombres de pila, y les pediría también que me hablaran por mi nombre, Efraín, ¿no? A mí no me gustan mucho estas cosas de los títulos honoríficos y todo eso, ¿no? Y bueno, cualquier mérito que pueda tener mi trayectoria se debe sobre todo a que soy bastante viejo y que en muchos años se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, también agregar digamos, estos agradecimientos, una felicitación por el inicio de la carrera, bien en el Instituto de Ciencias Sociales, ¿no? Yo no sé si sería correcto, sería cuestión de debatirlo, poner la filosofía como una parte o como una de las ciencias sociales, pero en todo caso los vínculos entre filosofía y las ciencias sociales son innegables, ¿no? Y pues es objeto de discusión filosófica, ¿no? Cómo sería el vínculo entre la filosofía y las ciencias sociales, pero de todos modos, digamos que pues una felicitación muy grande a los que han hecho posible esto y a los encargados y las instancias institucionales que seguramente aprobaron, ¿no? Viendo planes de estudio, porque sé más o menos qué significa echar a andar una carrera. Planes de estudio y eso, y entonces, bueno, pues también una felicitación en estos tiempos, creo que más que nunca o con mayor intensidad que nunca se necesita algo así como racionalidad crítica, ¿no? Y digamos, eso es algo que, al menos por mi parte, he aprendido de la filosofía de Kant, ¿no? Y en general de la filosofía moderna, aunque quizá no solo, ¿no? Entonces, entrando ya más en materia, ¿no? Sí, les pediría un poco si pudieran abrir su cámara, a mí me serviría un poco para ver sus caras y aprovecho para decirles de la importancia de que me interrumpan, ¿no? De que no sea un diálogo continuo. Sé que ustedes esperan que yo hable la mayor parte del tiempo y así será, pero el diálogo para la filosofía es muy importante.
y, digamos, no por otra cosa, sino porque es importante para mantener la atención. Entonces, la atención en estos tiempos, ¿no? La atención, digamos, a cosas, para ponerlo así, abstractas, es un bien muy preciado, porque es un bien escaso, ¿no? Con todos los estímulos que normalmente tenemos de todo tipo. Entonces, para mí eso es como prioritario y entonces necesitamos del diálogo y de la interrupción para mantener la atención colectiva, ¿no? Porque creo que la atención no es solamente, digamos, un proceso eh, individual, ¿no? Aunque ciertamente tiene una base, debe tener una base fisiológica y neurológica en el cerebro y en el sistema nervioso este, de los cuerpos humanos, ¿no? Pero que no, ciertamente no se reduce a eso y además es colectivo, ¿no? La atención y la concentración pues, son, digamos, también eh, procesos colectivos. Entonces, por eso les pido que me interrumpan y que si algo está muy oscuro, eh, pues me interrumpan o simplemente si tienen un comentario, algo que agregar, algo que aclarar antes de seguir adelante, me gustaría que se sintieran completamente en confianza para levantar la mano o el método convencional de la manita la pantalla o simplemente abrir su micrófono o poner una pregunta en el llamado chat, ¿no? Entonces, por esas tres vías pueden hacer intervenciones y hacerme, digamos, notar que están ahí, ¿no? Que hay, digamos, conciencias vivas detrás de las pantallitas que yo veo y que por lo tanto puede haber por lo menos potencialmente una concentración y una atención, ¿no? Eh, entonces, dicho esto, voy a compartir la pantalla. Eh, espero no tener problemas técnicos. Eh, y voy a comenzar compartiendo esta. Ay, ahora, eh, ustedes díganme qué es lo que ven en su pantalla, porque a veces. Sí, creo que estamos bien. Es. Ahí creo que se puede ver este material sacado de un libro de historiografía, un libro muy peculiar de historiografía, publicado el año pasado. Vamos a hablar, los siguientes minutos de cuestiones que técnicamente podríamos llamar son historiográficas, ¿no? Y que, bueno, quienes hayan participado en el plan de estudios y lleven algo de recorrido al plan de estudios de la nueva licenciatura, pues digamos tendrán alguna noción de esto, ¿no? Lo que es historiografía y de las dificultades para, digamos, ponerse de acuerdo en conceptos claros de lo que estamos haciendo cuando hacemos filosofía, cuando, digamos, tratamos de pensar un canon filosófico. Por ejemplo, los diseñadores de planes de estudios, qué obras, qué autores, qué temas no tendrían que faltar, ¿no? En una currícula, para ponerlo así en un sentido muy directo y muy práctico. Y por supuesto que esta pregunta pues no puede tener una respuesta unívoca, en otros términos, una respuesta que no dependa de un contexto y que no dependa de algunas presuposiciones tácitas o explícitas para tener sentido, ¿no? Digamos, lo que quiero decir es que se plantean en un contexto, ¿no? Y que ese contexto, ¿no? Pues quizá determina, y si no determina, al menos, digamos, eh, influye en una muy buena medida para que, digamos, esa historiografía funcione. Normalmente, en las historiografías clásicas, ¿no? De la filosofía, incluyen lo que se llama un canon, ¿no? Entonces esto también nos tiene que hacer pensar en la palabra canon y de dónde viene esto. No creo que sea un secreto para muchos y muchas de ustedes
que la idea de un canon proviene de los contextos, digámoslo así, de las instituciones y de la liturgia eclesiástica, ¿no? Digamos, un canon en una religión puede ser la católica o puede no serlo. Digamos, está constituida básicamente por una serie de santos a los que se les venera, ¿no? Más o menos incondicionalmente, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se aplica eso al contexto de la historiografía filosófica? ¿No? Porque se habla de un canon filosófico. Entonces, pues tendríamos que pensar en los santos. Para decir, digamos, referirnos a la obra, podríamos decir, escrita, sobre todo, pues de una serie de, digamos, personas que, bueno, se les puede denominar de muchos tipos, maestros del pensamiento, ¿no? Pensadores fundamentales, pero que, digamos, en cualquier caso, tienen un alto estatus en una, digamos, grande y compleja jerarquía de figuras y de, digamos, obras filosóficas, ¿no? Entonces, digamos, esto tiene que ver con cuestionar la idea más o menos canonizante de la filosofía, porque sobre todo en ciertos ámbitos y en ciertas prácticas institucionales de evaluación, ¿no? Que esto también hay que decirlo, digamos que se mide el mérito, y quien dice mérito en el mejor de los sentidos dice originalidad filosófica, ¿no? Por, digamos, la contribución que un trabajo, que una obra pueda ser a un acervo, ¿no? Un acervo que a veces se llama tradición, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea del fichero, ¿no? En el sentido tradicional, del archivo, digamos, de las computadoras o ordenadores, ¿no? Donde, bueno, pues las cosas se clasifican de determinadas maneras, ¿no? Y hay jerarquías. Los que están hasta arriba son los que no se pueden, no se puede prescindir, ¿no? Eh, a esto se le agrega, a la noción archivística o la concepción archivística de la historiografía, se le agrega, digamos, el asunto bélico, ¿no? Es una historiografía y es un archivo en donde hay vencedores y vencidos, ¿no? A la manera de campos de batalla, digámoslo así, intelectuales, ¿no? Hay sistemas filosóficos desde la antigüedad clásica que están en competencia. Y bueno, si no, quizá tenemos que preguntarnos por qué preferimos un sistema filosófico a otro. ¿Por qué preferimos el platonismo al epicureanismo, el epicureísmo, ¿no? Digamos, ¿por qué preferimos, bueno, podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Pero, digamos, para dar una idea de a qué historiografía me estoy enfrentando, me quiero, digamos, llamar su atención eh, crítica, es a esta historiografía que es muy aburrida y que predomina justamente en los ámbitos en los que yo me he desenvuelto a lo largo de mi profesión, sobre todo en el ámbito de la filosofía kantiana, de los estudios kantianos, digamos, más o menos nacionales e internacionales, digámoslo así, y también en los ámbitos de la filosofía analítica, ¿no? La llamada filosofía analítica. Entonces, digamos, en estos dos campos predomina la idea más o menos masculinizante, ¿no? Habría también que discutir esto. Es una historia un poco sexista de la filosofía,
y de la historia de la filosofía. Justamente en el sentido de que hay vencedores y vencidos, ¿no? Y que es algo así como una narrativa que explica por qué las creencias filosóficas de los que están haciendo la narrativa son los mejores, ¿no? Ahora sí que independientemente de cuál sea esa narrativa, puede ser la narrativa de la filosofía experimental, que es una de las, digamos, decantadas, la llamada filosofía experimental, que es uno de los decantados de, digamos, el viejo positivismo, para ponerlo un poco rápido y simplista. Y también hay una situación parecida en el ámbito de los estudios kantianos, específicamente, ¿no? Digamos, hay una historiografía de Kant que, digamos, tiene se regodea con la polémica y con quiénes son los vencedores y los vencidos. Y, digamos, todo el scholarship kantiano, el establecimiento digamos, del establishment académico internacional, pues juega esas digamos, en parámetros de lo correcto y lo incorrecto, lo que, digamos, está bien y lo que está mal, y eso está determinado por pues, grupos, revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues es la triste realidad. ¿Dónde quedó la verdad? Bueno, esa es una pregunta que se puede hacer. ¿Vale la pena preguntarse por la verdad en la filosofía? También es otra pregunta que se puede hacer, ¿no? Pero en todo caso, quisiera leerles de este texto que apareció el año pasado, y no por otra cosa, sino, digamos, no por el resto de su contenido, que puede ser o no interesante o valioso, sino por simplemente esta frase, porque ilustra muy bien el tipo de historiografía contra el que yo quisiera contribuir a vacunarlos, ¿no? Ahora que es época de vacunas y todo esto, ¿no? Entonces, insisto, por favor, cualquier comentario, cualquier sugerencia, saber que hay gente, digamos, cuerpos vivos detrás de las pantallitas, siempre resulta bueno para mí. Voy a leer esta cita, entonces, dice, a los filósofos de hoy les puede gustar pensarse a sí mismos como la culminación de una tradición llena de sentido que se remonta atrás 2,5 milenios, pero el registro sugiere algo distinto. Sus predecesores, en su mayoría, se fueron abriendo paso en caminos boscosos, combinando de manera variopinta ingenuidad, frustración, ansiedad, improvisación, frivolidad y arrogancia. En lugar de ver sus trabajos como candidatos a ser incluidos en algún compendio último de un saber, haríamos mejor en tratarlos como obras de arte individuales que forman una tradición tan intrincada e impredecible como, digamos, la escultura yoruba, la poesía china y el cuarteto clásico para cuerdas. En ese caso, las viejas historias de la filosofía, con sus campos bien arados y sus combates de tablero, resultarán estar sistemáticamente mal encaminadas. De todas las formas de historia, tal vez la más cansada, la más falaz, la más triste. Quizá es un poco exagerado, ¿no? Pero me parece muy bien como una provocación para pensar qué estamos haciendo cuando estudiamos la historia de la filosofía y cómo historiamos la filosofía, ¿no? En lugar de, digamos, entender la historia de la filosofía como un juego de tablero donde hay ganadores y vencidos, y donde no hay ciertas reglas de juego, porque no se ve reglas del juego que incluyen, digamos, predominantemente eh, el aspecto polémico de la filosofía, ¿no? No solamente tener el mejor argumento, sino ganar la conversación, que no siempre es lo mismo, ¿no? Como bien sabemos. Entonces, digamos, esta visión como excesivamente agonista de la filosofía es una visión que creo que
poco a poco está pasando de tiempo, ¿no? O sea, los tiempos que vivimos, incluso los tiempos filosóficos, ya no pueden hacer nada de valor con historias de la filosofía contadas de esa manera. Entonces, vale la pena, digamos, plantearse este asunto de si la historiografía filosófica, incluyendo la historiografía kantiana y la historiografía de la tradición menos histórica que tenemos en la actualidad, que es la tradición analítica, ¿no? Si todo eso no podría ser, no es un poco la apuesta, contado de otra manera, no como una historia de vencedores y vencidos, sino como una historia de una contribución a, digamos, la producción de arte. ¿No? Entonces, esto es una provocación del autor de este libro. Ahí, bueno, en el contexto del título inglés, no quiero desperdiciar mucho tiempo, pero sí comentar esta idea de witchcraft, que digamos, quienes sepan un poco de inglés, ¿no? Es un juego, no es una palabra que hasta donde se exista como tal en el diccionario autorizado, los diccionarios autorizados, eh, pero es una combinación de wit, que es como ingenio, que es lo como se podría tratar, y craft, pero también se oye muy similar a witchcraft, que es brujería, ¿no? Entonces es un juego ahí como lingüístico que es parte del título de esta obra. Entonces, sí, como ver la filosofía más, digamos, como una especie de alquimia, lo digo con toda la mala leche, en una plática sobre Kant y la filosofía analítica, como una alquimia más que como una ciencia, ¿no? Para ponerlo de manera más o menos burda y esquemática, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo sobre el tapete para simplemente calentar un poco eh, el ánimo, no sé, introducir también mis ideas y lo que haré es entonces una pequeña pausa en lo que encuentro el otro texto que voy a compartir y aprovechar para si alguien tiene algo que comentar o que decir eh, sobre este asunto. Perdón, necesito encontrar. Ah, ay, perdón, siempre me pasa esto. Ya, ok, entonces. Bien, entonces espero que se lea el texto. Es un texto que en parte preparé para esta conferencia y en parte preparé para un trabajo, digamos, por invitación que se me hizo para una guía de Kant. Entonces, tiene básicamente dos partes. Se titula Kant y la filosofía analítica, como la conferencia, ¿no? Y entonces, digamos que en la primera parte lo que me interesa es hablar de la noción de analiticidad y de cómo esta noción de analiticidad está en línea, al menos, con lo que en la filosofía analítica se ha tomado como analiticidad, ¿no? Que incluso forma parte de su nombre. Y entonces, en ese sentido, hacer ver cómo, digamos, sin Kant no habría filosofía analítica, para decirlo también de una manera simplista, perdón, y provocativa, ¿no? Como tampoco habría fenomenología ni habría simplemente filosofía contemporánea, tal y como la conocemos, ¿no? Y no es una exageración, al menos no del todo, ¿no? Pero digamos que la segunda parte es una narrativa que tiene que ver más con una secuencia de lo que pasó y lo que ha pasado con la filosofía analítica en relación con Kant.
Debo decir que se restringe al ámbito de lo que, digamos, se llamaría la filosofía teórica, ¿no es cierto? Porque no menciono absolutamente nada de, digamos, cómo la tradición analítica. Ahora vamos también a un poco cuestionar estas dicotomías y esta idea de tradición que hay detrás de estos membretes fáciles, ¿no? Pero, digamos, la idea es que hay una secuencia de reacciones, yo diría una secuencia también de ironías en los momentos clave de la llamada filosofía analítica, que están de alguna manera marcados o, digamos, son codependientes de, pues, ciertos temas tratados y, digamos, investigados previamente por Kant, ¿no? Entonces, no, en esto, pues, hay que decir que la relación de la llamada filosofía analítica con Kant es una relación de amor y odio, de fobias y de filias. Y entonces, digamos, grosso modo, podríamos decirlo así, también estoy introduciendo un poco de terminología más o menos técnica, en la medida en que lo pueda evitar, pues voy a hacerlo. Eh, digamos que la fobia principal, para ponerlo así, desde Bertrand Russell, quizás Frege tiene sus matices interesantes, importantes, pero ciertamente Bertrand Russell, ¿no? Que son, como ustedes saben, los padres fundadores, ¿no? De los santos más altos, digamos, de la tradición analítica, ¿no? Gottlob Frege y Bertrand Russell, ¿no? Entonces ahí claramente la crítica, el rechazo es a la noción de sinteticidad a priori, ¿no? Y por tanto es un rechazo, como ustedes podrán apreciar, a la pregunta principal de la crítica a la razón pura, a saber cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, ¿no? Entonces aquí estoy un poco presuponiendo algo de terminología, espero que no sea demasiado, pero más que comenzar a leer el texto, digamos, también esperando que ustedes me den algunas orientaciones, porque no quiero extenderme en exceso. Eh, digamos que, eh, así como para empezar, ¿no? ¿Qué les pido en qué les pido que pongan atención? ¿No? No insisto que voy a tratar de utilizar terminología o expresiones que no sean digamos, técnicas, demasiado técnicas, ¿no? Entonces habría, ¿no? Dos tipos de verdades, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Este es como el comienzo, ¿no? Verdades que dependen de cómo son las cosas en el mundo y verdades que no dependen de cómo son las cosas en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la verdad, ¿no? Que yo creo que es verdad, aunque, bueno, pues todo esto es debatible y el tema de la verdad, por supuesto, en sí mismo es un gran tema de todo tipo, ¿no? Lógico, metafísico, incluso moral o algo así, ¿no? Pero no es el tema de hoy, no es el tema de hoy, sino, digamos, lo importante sería pensar que este juicio, ya dije también la palabrita, la expresión, el juicio, los cuervos son negros o todos los cuervos son negros, ¿no? Eh, puede ser considerado verdadero, ¿no? En virtud de, no cómo son los juicios, no cómo se elaboran, no cómo se piensan, etcétera, sino de los hechos, de cómo son las cosas en el mundo. Entonces, el mundo en el que los cuervos son negros hace verdadero, o al juicio, los cuervos son negros, ¿no? Entonces, digamos, este es el primer tipo de verdades. Entonces, el segundo tipo de verdades, ya dije, es aquellos que, digamos, eh,
no depende de cómo son las cosas en el mundo. Y que sin embargo, digamos, parece que no podemos dejar de pensar en ellos como en verdades, ¿no? Y si tenemos este problema, esta comezón permanente por el término verdad, entonces lo podemos hacer a un lado, ¿no? Por el momento, y hablar de juicios, ¿no? Porque, como quiera, pues esas verdades se expresan en juicios, ¿no? Entonces, no, el ejemplo, digamos, más traído y llevado es el ejemplo de, bueno, las solteras son no casadas o los solteros son no casados. Todos los solteros son no casados, todas las solteras son no casadas. O todex, ¿no? Lex solterex, o como se quiera decir en lenguaje políticamente correcto, ¿no? Digamos, podríamos hablar en femenino, sobre todo porque se puede, ¿no?, interpretar como las personas, y entonces esto ya incluye a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿en qué estábamos? No sé si alguien me puede, me puede recordar. Estos son los dos tipos de verdades que se llaman, por un lado, sintéticas y analíticas, juicios sintéticos y juicios analíticos, ¿no? Entonces, digamos que para ponerlo así muy rápido y simplemente para que tenga un poco más de sentido lo que voy a decir a continuación y lo que acabo de decir acerca de la sinteticidad a priori, eh, digamos que la característica de los juicios analíticos, eh, según esta tradición, es que, bueno, esos juicios son verdaderos independientemente de la experiencia. En otros términos, independientemente de cómo es el mundo o de cómo sabemos que es el mundo, según nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Eh, entonces, esto les da una fuerza, muy grande, ¿no? Porque también, además de que se les atribuye universalidad, digamos, en un sentido fuerte, ¿no? Por ejemplo, todos los solteros son no casados, todas las personas solteras son no casadas, ¿no? Pues ahí parecería que tiene la enorme ventaja de que no tenemos que ir al mundo y no tenemos que hacer una encuesta ni telefónica ni de otra naturaleza, yendo persona por persona y preguntando, a ver, ¿usted es soltera o casada? Y después preguntarle, usted es soltera, pero entonces, ¿usted es no casada? Digo, es como no creerle, ¿no? Si hacemos esto es como que no le estamos creyendo, estamos repitiendo, ¿no? Y digamos, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que las verdades necesarias o los juicios analíticos, ¿no? Bueno, perdón, que las verdades que son independientes de los hechos, eh, eh, y también, digamos, llamados juicios analíticos, son necesarios, universales y necesarios. No podrías ser de otro modo, ¿no? Que, decir, en ese sentido es necesario que todas las personas solteras sean no casadas. Entonces está la nota de la universalidad y la necesidad. Entonces, eh, digamos que en contraste, la ventaja de los juicios cuya verdad depende de los hechos sería que, digamos, nos permiten hacernos con información nueva acerca de las cosas, ¿no? Y esta es una característica que puede ser ventajosa para quien se propone, por ejemplo, ampliar el número de verdades, el número de creencias verdaderas o sí, de conocimientos que pertenecen a un determinado corpus, ¿no? A un determinado corpus de creencias, ¿no? Sí, ya sabe. Y esto es, digamos,
no solamente de modo histórico, ¿no? Que es, digamos, está muy en línea con cosas como la ilustración, al menos entendida de una cierta manera, pues también tiene que ver con una idea de racionalidad y de, digamos, cierto avance en la ciencia, ¿no? En lo que ahora llamaríamos las ciencias. Entonces, digamos, sí, eh, llegamos a saber que todos los cuervos son negros. Y aquí sí tenemos que ir y tenemos que, diría Kant ya en su terminología, tener experiencia, no solamente de los cuervos, sino de las aves en general, los animales en general y todos aquellos tradicionalmente llamadas clases naturales, ¿no? Que, digamos, nos permiten identificar animalitos tales como los cuervos, ¿no? Porque si uno puede identificar un cuervo, es porque lo puede distinguir de una urraca, bueno, o quizá no, pero al menos de una cotorra o de un ave, digamos, de otras características, tamaños, colores, etcétera, comportamientos. Entonces, si uno digamos, tiene el concepto de cuervo, uno tiene también muchos otros conceptos, ¿no? Eh, entonces, bueno, regresando al punto, la ventaja de los juicios sintéticos es que nos ayudan a ampliar, ¿no?, la información que tenemos, o ampliar el conocimiento, pero pagan el precio de, digamos, no ser necesarios y entonces, digamos, que depender de el estado de las cosas en el mundo, para ponerlo así, ¿no? Entonces, si el mundo cambia, entonces esa verdad va a cambiar, ¿no? Eh, en todo caso, necesitamos ir al mundo para ver si cambia o no, y por eso, digamos, también tiene su ventaja, ¿no? Pero entonces, ya utilizando estas dicotomías como se han usado en la modernidad y ya usando una cierta terminología técnica que espero no sea del todo extraña, eh, digamos, en el primer caso, en el caso del ejemplo de los cuervos, estamos hablando de juicios sintéticos y en el otro caso estamos hablando de juicios analíticos, ¿no? Entonces, digamos que Kant en parte presenta su producto filosófico, ¿no? Su propuesta filosófica con la pregunta, como ustedes bien deben saber, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Entonces, digamos, para ponerlo así, hasta antes de Kant, se pensaba que estas dos que acabo de describir eran las únicas variedades de juicio y que estas dos agotaban todas las posibilidades de juicio con las que nos podemos hacer los humanos. Entonces, Kant pensó que muchas de las, digamos, muchos de los hallazgos y de los avances en el conocimiento, y se está refiriendo por un lado a las matemáticas y por otro a lo que ahora llamaríamos la física, se deben a que tienen como principio ciertos juicios que son sintéticos a priori. ¿Y qué quiere decir esto? Ahora, digamos, voy a detener mucho en la terminología. Entonces, la nota de los juicios analíticos, todos los juicios analíticos son juicios a priori. En la tradición, esto nadie lo niega. ¿Y por qué son a priori? Porque no dependen de cómo es el mundo, no dependen de la experiencia. Entonces, a priori aquí no es tanto una propiedad que, digamos, eh, se refiera a una anterioridad temporal a la experiencia. No quiere decir antes de tener la experiencia de esto o de lo otro, ¿no? Sino que a priori quiere decir más bien independencia
de la experiencia. Es decir, en el caso del juicio, todas las solteras son no casadas, ¿no? Sí, no, yo creo que ese juicio es verdadero y espero que todo el mundo comparta esto, pero no lo es. Espero que también todo el mundo comparta que si es verdadero, no lo es en virtud de algo, de cómo es el mundo, incluyendo el mundo de los solteros, donde tiene sentido hablar de solteros y de casados, sino que si algo es, si una persona es soltera, entonces es no casada, por así decirlo, como parte del significado de soltero, ¿no? Tenemos que incluir la propiedad de ser no casada. Incluso podríamos decir, es eso lo que significa ser soltera, ¿no? Eh, entonces, digamos que Kant lo que dice, esta nota a priori, y digamos con ello la universalidad estricta, como él dice, y la necesidad, ¿no? Se pueden combinar con la sinteticidad, es decir, con aquellos juicios, aquellas verdades que nos dan nueva información, eh, eh, digámoslo así, fidedigna, útil o como quieran llamarlo, esto lo podemos discutir, acerca del mundo. Entonces, por eso dice, ¿cómo podemos lograr esto? Él piensa que tanto las matemáticas como la física, y aquí la física no está, digamos, por supuesto que la figura histórica de Isaac Newton es sumamente importante en este momento, pero hay que recordar que Newton en este momento es solo uno de los jugadores en el tablero, digamos, si lo queremos poner así. Sé que estoy hablando ya y no sé, tengo que correr un poco, pero hasta ahora, antes de que lea un poco de este texto, no me importa si no termino, no, pero sí me importa, digamos, si se aburren o si no hay algo que no se pueda de plano soportar o seguir, ¿no? No quisiera que esto fuera un ejercicio de resistencia, ¿no? Sino más bien un ejercicio de atención y de reflexión y más vital que aburrido, ¿no? Entonces, bueno, espero que estas observaciones ayuden en parte a contextualizar el adjetivo analítica cuando se lo aplicamos a filosofía analítica. Sin embargo, hay que ir un poco más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varias notas, digamos, admonitorias digamos, hay varias notas precautorias, mejor dicho, que podríamos hacer cuando hablamos de la filosofía analítica. Sobre todo en una historiografía que se pretenda de algún modo crítica, ¿no? Que sirva para algo de los intereses vitales de las personas que hacen filosofía, ¿no? Y no solamente para reforzar una cierta meritocracia, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que, por un lado, podríamos decir que cualquier filosofía que tenga ese nombre es filosofía analítica. O por lo menos, digamos, como dice ahí el texto, toda filosofía que siga un método de análisis, es decir, un método que consista en descomponer un concepto complejo y reformularlo con un cierto orden en partes simples, ¿no? Cualquier filosofía que haga esto puede ser una filosofía que se llame analítica. Tenemos muchos ejemplos de esto en la tradición, ¿no? Eh, tanto clásica, digamos, antiguas como modernas. Ok, no hay ningún comentario en el chat. Entonces, no me voy a detener mucho aquí, eh, digamos, pero aquí hay varias cosas, digamos, lo que quiero decir es que si se fijan, lo que está en juego es la noción de análisis y la noción de analiticidad. ¿Qué cosa es la noción de analiticidad? Eso es lo importante del adjetivo filosofía analítica. Pero como parte de esta historia, ¿no? También hay que decir que está llena, digamos, de problemas en torno a la analiticidad. Entonces, si hay algún hilo
porque digamos que me gustaría oponer la idea como esencialista de lo que sería una tradición filosófica y lo que, digamos, en este caso sería la tradición de la filosofía analítica, con una visión más de tipo retinal o de red, ¿no? O, bueno, digamos, jugando un poco con las imágenes, eh, digamos, el esencialismo diría que hay una sola cosa que hace que la filosofía analítica sea analítica, ¿no? Algo así como una propiedad esencial. Eh, entonces, esta es la idea, por ejemplo, de un cable eléctrico, en donde, digamos, hay una transmisión de una energía, ¿no? Por un determinado conductor, y ese conductor está, digamos, definido por todo, digamos, solamente por lo que contiene, o sea, el alambre aislado. El metal aislado, configurado de una cierta manera, para un cierto voltaje, etc. Esto es el esencialismo, ¿no? La esencia, entonces, es el metal. Ahora hay muchísimas aleaciones y yo no, tampoco pretendo saber mucho de química, aunque sí debería. En cambio, una madeja, es decir, las cuerdas que recorren un hilo, me parece que sería una imagen, es una imagen nada más que se ha usado en la historiografía, por ejemplo, o digamos en la historia de la filosofía, que proviene de Wittgenstein, ¿no? Perteneciente a la tradición analítica, ¿no? Y entonces es una cuerda o es una madeja que, digamos, está compuesta por una serie de hilos que se entrecruzan de maneras diversas y que entran en conflicto y se anudan y se desanudan y algunas veces se corta una parte y se continúa en otra, más que como algo que tiene una esencia. Ahora, después de decir esto, uno de los hilos principales de esa madeja, me atrevería a proponer, es la noción de analiticidad y por eso es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Y bueno, toda la primera parte de este texto, igual lo puedo compartir, si les interesa echarle un ojo y leerlo completo. Entonces, toda la primera parte tiene justamente el propósito de recordarnos qué diablos es la analiticidad y por qué la analiticidad, gracias a la cual la filosofía analítica es analítica, digamos, está en línea con la noción kantiana de analiticidad. Entonces, en ese sentido, la filosofía analítica tiene, digamos, por ponerlo en términos de deudas, que tampoco es un término, unos términos que sean demasiado favorables, una deuda infinita eh, con Kant, especialmente con la crítica de la razón pura. Bueno, entonces, ya llevo casi una hora hablando. No sé si hay preguntas, comentarios. Sería muy agradecible. Quizás ahorita paso a leer algo. Eh, entonces, cuidado con la nomenclatura y cuidado con los adjetivos. Sería una de las lecciones, no solamente para hacer filosofía en general, sino en particular para hacer historiografía de la filosofía, ¿no? Y para que no se convierta... Sí, por favor. En tu chat directo te puse una duda que tiene una persona que nos está viendo desde Facebook. Ah, perdón, no lo vi. Sí, no, te lo acabo de poner. Es algo largo. Ah, pero ok, duda. Ya lo vi, muchas gracias. Qué bueno que no me había percatado. A ver, voy a leerlo. Duda dentro de los debates historiográficos de la psicología y en ciencias sociales, se ha propuesto la hipótesis de el surgimiento de las instituciones académicas a mediados del siglo XIX. ¿Ok? Se dice regularmente que la filosofía es madre de las ciencias sociales,
Lo problemático radica en los debates metafísicos previos que involucran explicaciones psicológicas. Órale. Así el desarrollo de los estudios kantianos dio lugar a la llamada Erkenntnistheorie. Corrientes o tradiciones que van de Frege a Peirce destacan por sus relaciones y buscan distinguir su filosofía de tratamientos fisiológicos, psicológicos. Es innegable la raíz kantiana en esto, pero ¿qué opinión le merece la hipótesis de que la filosofía en tanta institución moderna surge en conjunto con el surgimiento de la psicología experimental como una contracorriente? Me dicen que esto es de Facebook, ¿no? Ok. Es de Facebook, efectivamente. Entonces, no sé si me podría confirmar que cualquiera de cualquier lado puede entrar así nada más. Sí, es O abierto al digamos, público. ¿sabemos quién es esta? Más bien la pregunta es, ¿sabemos quién es esta persona o no? Se llama Juan, al parecer. Es la conferencia es abierta a todo público. Ok. Bueno, entonces no quisiera ser grosero, pero cada una de las afirmaciones de esto, digamos que nos llevaría un poco de tiempo comentar. Sí, porque hay como más afirmaciones. Y sobre la petición directa de que yo exprese mi opinión, digamos, no sé exactamente a qué se está refiriendo, porque habría como muchas cosas que vienen a la mente cuando se habla de el surgimiento de la psicología experimental como una contracorriente. No todas ellas son, digamos, muy compatibles. Entonces, como que preferiría pasar, porque, digamos, el asunto de las ciencias sociales, junto con la psicología, la teoría del conocimiento, entonces es como demasiado para que yo pudiera decir algo más o menos sensato, ¿no? Eh, Quizás más adelante sí pudiera ser un poquito más concreto, pero digamos, no quisiera ser grosero, sobre todo considerando que puede haber gente de la comunidad, porque esto es lo que me importa, no me importa cualquiera que esté en el internet, en el Facebook. Entonces, bueno, si hay alguien, Efraín, digamos, de la comunidad, sí, por favor, Sergio. yo tengo una duda en relación a lo primero que comentabas sobre la historiografía. ¿Cuál es Sí, sí. el lugar de la analítica dentro de la construcción de la historia de la filosofía, por ejemplo? ¿Cuál sería el lugar? O sea, porque comentaste que a veces estábamos tan determinados a los contextos para realizar o del mismo contexto extraer ciertas conclusiones. Entonces, ¿cuál sería el papel de la analítica en la construcción de la historia de la filosofía? Okay. Es una pregunta como, yo diría, en diagonal o indirecta. Y digamos, lo primero que tendría que hacer es que de todas las tradiciones, o si es que se puede hablar así, filosóficas vigentes, digámoslo así, la tradición analítica es la menos histórica, ¿no? Es decir, la que no solamente reniega de su propia historia a veces, sino que reniega de la idea misma de historia de la filosofía. Es decir, eso en realidad no es filosofía, ¿no? Estoy de acuerdo que hay muchas historias de la filosofía, soy el primero en estar de acuerdo con eso, que son aburridísimas, secuenciales, lineales, esquemáticas, etcétera, ¿no? Y que sirven, pues, quizá algo, pero poco. Eh, entonces, digamos que en eso quizás la filosofía analítica acierta muy bien, en rechazar una cierta idea de la historia de la filosofía, pero no acierta en absoluto al rechazar cualquier forma y todas las formas de historia de la filosofía. Y no acierta en absoluto al ignorar su propia historia, al digamos, no hacer un ejercicio consciente de su propia historia, como sí lo hacen casi el resto de las tradiciones, de una manera o de otra, ¿no?
Entonces, aquí también, hablando, digamos, esto espero que aclare, porque creo que la pregunta es como oblicua o indirecta, ¿no? Porque comienzo por no abordar directamente la pregunta, ¿no? Porque, digamos, si lo tuviera que contestar rápido, la pregunta de cuál es la contribución, si es que entiendo bien el asunto, ¿no? La contribución de la filosofía analítica a la historia de la filosofía misma, pues digamos que diría, pues es una contribución crítica en la medida en que, digamos, el desdén, ¿no? Puede tener una función crítica, ¿no? ¿No? Y en ese sentido, pues puede ser positivo, ¿no? Pero creo que, digamos, también diría indirectamente, nos permite comprender por qué no es bueno ignorar la propia historia. Y hay un fenómeno peculiar que, digamos, se puede detectar, aunque en el texto no está muy claro. Voy a ver si de una vez les comparto para que no se me vaya a olvidar el texto mismo, si es que puede estar disponible para todos los que están asistiendo a la sesión de Zoom. Con la confianza de que si... Ay, uy, otra vez. Los dioses de... bueno, permítanme ubicarme para compartirlo en lo que hay más preguntas. Sí, espero haber más o menos respondido, Sergio, la inquietud. No estoy seguro de haberla captado completamente, porque lo que diría es, en realidad, digamos, es una tradición que se toma muy poco, que no se toma en serio para nada la historia ni la historiografía filosófica, ¿no? Entonces, pues sí, esto es una característica quizá trágica de la filosofía analítica, porque, digamos, esto está vinculado con este otro punto que quiero hacer, porque no, digamos, sociológicamente, para ponerlo en esos términos, no podemos evitar, digamos, reconocer que también la expresión filosofía analítica, digamos, se usa para demarcar o para, dicho en otros términos, para deslindar valor o deslindar mérito o deslindar alguna otra propiedad de otras maneras de hacer filosofía que no son las de una tradición que, como digo, no se ha historiado a sí misma, pero que es la tradición, grosso modo, del empirismo británico, ¿no? Comenzando por Locke, por Berkeley, por Hume. Y en el caso de la llamada tradición analítica, pues ciertamente uno de sus santísimos patrones es Lord Bertrand Russell, ¿no? Que por lo demás es una figura eminente. Con ninguno de estas figuras, por más que se pueda hablar bien o mal de quien sea, eso no importa. También esta es una historia de filias y de fobias, pero digamos que, bueno, sin duda Bertrand Russell, junto con el ya mencionado Gottlob Frege, ¿no? Quizá no se puede entender la filosofía analítica sin la discusión de Russell, del joven Russell, a algunos de los planteamientos de Frege sobre las matemáticas, ¿no? Ahora podemos hablar un poco más de esto. Son ambos los padres fundadores, y digamos que se aprende mucho siempre de ellos, ¿no? Con toda su complejidad. Entonces, sin embargo, hay que decir que, digamos, esta denominación analítica para esta tradición filosófica tiene ciertos rasgos que no son realmente positivos, ¿no?
digamos, y esos rasgos positivos tienen que ver con, digamos, la denominación de cualquier otro tipo de filosofía que no sea filosofía analítica, se llama filosofía continental, ¿no? Y esto lo podemos encontrar en muchos de la currícula, en casi toda la currícula anglosajona, ¿no? Incluyendo la que se escribe en ese gran continente que de suyo es Australia, ¿no? También en Australia se habla de filosofía analítica y filosofía continental, ¿no? Y que también, desgraciadamente, se usa en el resto del mundo, incluyendo, digamos, los países coloniales y semicoloniales como, como el nuestro, como México. Entonces, en mi propio centro de trabajo, pues ahí se usa como muy coloquialmente, muy acríticamente estas clasificaciones y, digamos, lo que es nocivo de esta manera de entender la filosofía analítica es, digamos, que es despreciativa y lo que revela, como digo en el texto, digamos, es meramente ignorancia. Digamos, incapacidad para ver más allá de la terminología y más allá de unos ciertos circuitos de asignación de mérito y valor académico hacia todo lo que no, digamos, no se conoce bien, ¿no? Entonces, por eso digo ahí que sería recomendable, ¿no? No sé si lo hacen en la currícula de la recién creada licenciatura en la Universidad de Juárez de Durango, ¿no? Pero, eh, pero bueno, cuidado con esto. Digamos, creo que lo que revela es una mentalidad insular, ¿no? De no cualquier isla, sino de las Islas Británicas. Y por lo tanto también, bueno, hay razones históricas, una mentalidad imperial, ¿no? Entonces, esto es como, digamos, adoptar esta terminología nosotros es totalmente impropio, incorrecto y además, digamos, culturalmente inapropiado, digámoslo así, no es bueno para entender nuestra propia cultura y la cultura en general, ¿no? Usar esta clasificación, como podrán, si no es que lo saben, como podrán barruntar, pues es un epíteto, digamos, en este sentido, filosofía analítica es algo que usan sobre todo los británicos, o que empezaron a usar sobre todo los británicos, para referirse a lo que se hacía del otro lado del Canal de la Mancha, que es el continente, ¿no? Como los británicos suelen hablar del continente, incluso, digamos, en términos de, en estas épocas de Brexit, ¿no? Hablan del continente y se habla de nosotros, ¿no? Los británicos, los de las islas, ¿no? Y bueno, más o menos se entiende que los primos hermanos de los británicos, que son los norteamericanos, digamos, los estadounidenses, y también en un sentido los canadienses, que finalmente pertenecen a la Commonwealth británica, estos remanentes del imperio, del gran imperio británico, grande por extenso, no que hubiera sido especialmente humanitario o benevolente o positivo para el resto del planeta, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene esa nomenclatura, ¿no? Filosofía analítica es la que se hace en las islas. Los americanos podrían tener una cierta excusa para decir, bueno, pues es que la cultura británica, finalmente hay una continuidad cultural y una continuidad institucional, ¿no? Que la pregunta hablaba de las instituciones académicas, la sociología. Muchas gracias. No sé si lo compartí yo, de mí para todos, sí. Apareció el texto, sí, refiriéndose a la historia de la filosofía occidental, algunas de las nociones más, digamos que tiene su interés, no deja de tener su interés, pero más simplistas, pero más influyentes, ¿no? También más influyentes en contra de Kant y en contra de la idea de intuición pura para ubicarlo en la filosofía de las matemáticas, digamos que se lo debemos a Russell en esta obra, ¿no? Sí, es muy tradicional.
Pero de todos modos vale la pena leerla. Sí, aquí nada de lo que se diga puede querer decir que no vale la pena leer un trabajo de una cabeza como estas, ¿no? Para ponerlo así, sin duda es uno de los clásicos, y de los clásicos siempre se va a aprender, ¿no? Especialmente de sus errores y de sus grandes errores. Entonces ahí pueden encontrar unas notas muy parcas sobre Kant, pero yendo un poco más hacia adelante, nada más sería como una recomendación de no usar el epíteto filosofía analítica como un dispositivo adversativo, es decir, como un epíteto de rechazo, ¿no? A todo lo que no es analítico, ¿no? O lo que un grupo considera que es analítico. Yo creo que en filosofía no hay que ser, digamos, hay que ser ecuménico, no hay que ser excluyente, sobre todo en las etapas formativas, ¿no? No estoy en contra de la especialización, pero creo que la hiperespecialización puede ser nociva, ¿no? Y bueno, este es otro tema. Es simplemente una recomendación para no usar el término filosofía analítica de esta manera, ¿no? Entonces, digamos que pues esta sería un poco la propuesta, ¿no? Para propósitos de la historiografía que pretendo contar, pues llamemos, ¿no? Convengamos en llamar filosofía analítica a la poderosa madeja, pues estoy leyendo ahora, de pensamiento que va de Frege a Lewis, ¿no? Y entonces quizá los hilos centrales de esa madeja, que como digo, hay que ver en la tradición analítica. Russell, Wittgenstein, Carnap, Quine, Putnam, para mencionar solo algunos de los muchísimos y algunas de las muchísimas contribuyentes a esta tradición y de los hilos que la recorren. Digamos que es interesante, y con esto quiero ir un poco más rápido en esta parte. Yo creo que ya no me voy a detener demasiado en la noción de analiticidad, pero sí en la secuencia de eh, lo, que, lo que vamos a historiar, ¿no? Eh, eh, entonces, sí, es una convención, es una propuesta convencional, sin pretender que hay un solo hilo que recorre todo, ¿no? Y con la advertencia de que la noción de analiticidad es muy importante. Entonces, en parte, digamos, no hay un solo hilo, y esto es parte del encanto también para historiar esta tradición. No hay un solo hilo que recorra toda la tradición, porque más o menos a la mitad de la tradición, para ponerlo así, un señor llamado Quine cuestionó radicalmente la noción misma, la noción kantiana y la noción ordinaria, analítica, de analiticidad. Entonces ahí hay un parteaguas. Según Robert Hanna, uno de los kantianos que también, digamos, ha historiado, más bien que ha historiado la filosofía analítica, entre otras muchas cosas, digamos que lo que plantea es que después de Quine, la filosofía analítica se quedó sin bases o fundamentos, ¿no? Entonces, ¿cómo se mantiene una tradición sin bases y fundamentos? Entonces, es una pregunta interesante y compleja, ¿no? Entonces, no debemos de dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, me gustaría pasar directamente a la parte historiográfica, o más propiamente historiográfica, y, digamos, dar por un poco mencionado el contenido básico de esta primera parte, aunque hay muchas cosas que se pueden comentar y agregar y refinar y aclarar, explicar de mejor manera, ciertamente, ¿no? Hablo un poco de las dificultades y las objeciones fundamentales que se le hicieron a la analiticidad, algunas de ellas en el propio tiempo de Kant.
Y luego, pues lo que veo es cómo algunos de los autores fundamentales de esta tradición recuperan versiones de la noción kantiana de analiticidad, comenzando por Frege, pasando también por Rudolf Carnap, ¿no? Y también, bueno, terminando con la propia de Quine, ¿no? De Quine. Entonces, la noción, digamos, técnicamente, la noción, o más formalmente, la noción de analiticidad que estoy teniendo aquí en cuenta, con la que estamos trabajando, es que una proposición A, la voy a poner así, de esa manera, y excúsenme por ser demasiado formal o técnico, una proposición A es analítica, proposición o juicio, ¿no? Podríamos decir, normalmente es lo mismo, para propósitos de esta exposición son lo mismo. Una proposición A es analítica si solo si de su negación, o sea, de no A, puede derivarse una contradicción formal usando solamente las leyes de la lógica y las sustituciones que se necesitan y que estén autorizadas por las definiciones. Entonces, esta es una versión de analítica, es una verdad que es verdadera, es un juicio que es verdadero por definición, aunque con ciertos matices, ¿no? Agregando, digamos, el asunto de, bueno, pues que es una contradicción formal y cómo se vincula con eso las leyes de la lógica y cómo entendemos las leyes de la lógica. Entonces, esta es la idea de que las verdades llamadas lógicas son todas verdades analíticas. A veces las tautologías, entiendo que todavía no llevan un curso de lógica, pero seguramente, digamos, tendrán una idea más o menos clara de que es una tautología, ¿no? Entonces, digamos que, grosso modo, el paradigma de los juicios o proposiciones analíticas son las tautologías, ¿no? Que hay muchas cosas más complicadas, pero digamos que una tautología podría incluso también definirse como algo que es verdadero como por definición. O en una variante, digamos que el propio Quine va a criticar, sí, verdadero por definición, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de lo que hago en la primera parte. Si lo quieren ver con cuidado, por supuesto. Rápidamente mencionar cómo Kant está en estos hilos centrales de la tradición analítica, en Russell, en Carnap, en Wittgenstein. Wittgenstein merecería todo un capítulo aparte, porque en su obra, como quizás sepan, se ejerce una ruptura interna, ¿no? Que también marca la ruptura entre una de las etapas con las que se podría historiar la filosofía analítica, lo que yo llamo la transición entre la etapa, digamos, lingüística y lo que le sigue a la etapa lingüística. Bueno, todos estos son, digamos, cortes en cierta medida convencionales o arbitrarios, pero digamos que tanto en el caso de Russell como en el caso de Carnap, Rudolf Carnap, uno de los representantes más importantes del llamado Círculo de Viena, ¿no? Entonces, digamos que tanto Carnap como Bertrand Russell comenzaron sus carreras estudiando la teoría kantiana del espacio y su vinculación con las matemáticas, especialmente con la geometría. Y tanto Bertrand Russell como Carnap evolucionaron y construyeron su pensamiento y, digamos, hicieron sus publicaciones en contraposición y pensando en librarse de la noción kantiana de sinteticidad a priori, ¿no? Digamos, esto sería quizás algo biográfica y programáticamente en común entre Carnap y Quine. Perdón, entre Carnap y Bertrand Russell.
Perdón por la pifia. Entonces no voy a entrar en grandes detalles porque se puede hacer muy largo, pero digamos que yo propongo pensar que la tradición de la filosofía analítica, tanto con Frege como con Russell, comienza con una etapa logicista, ¿no? Y entonces el logicismo entendido como una posición, especialmente, aunque no solo en filosofía de las matemáticas o extraída de cierta reflexión sobre las matemáticas, ¿no? En virtud de la cual, digamos, las matemáticas se pueden reducir a la lógica. Entonces, digamos que esto hace de las matemáticas, para ponerlo en la clasificación que introduje hace un rato, del lado de las verdades analíticas. No dependen de lo que pasa en el mundo. Dependen de reglas sintácticas, de reglas de cómo se conectan los elementos, por ejemplo, de una proposición o de un juicio, ¿no? Y depende en todo caso, de una estructura interna, no solamente sintáctico, sino también de otro orden, ¿no? Y entonces hay el proyecto que podríamos decir que en Russell es más radical que en Frege, de, pues sí, ¿no? Subsumir o reducir el conocimiento matemático a la lógica, ¿no? A condiciones lógicas. Entonces, esta es la etapa logicista de la filosofía analítica. Bueno, pues podríamos entrar en detalles o un poco más de detalles si ustedes tienen ganas y tiempo. La segunda sería la etapa, digamos, lingüística, donde, digamos, el centro de la atención de los trabajos se concentra más en el lenguaje o las condiciones para el significado, dicho más generalmente, que, digamos, en el proyecto logicista original de Russell y de Frege, ¿no? También, y esto lo digo someramente en el texto, como producto de la crítica totalmente brutal que hace el joven Wittgenstein a la teoría de Russell. Insisto en que Wittgenstein merecería un capítulo aparte. Del kantianismo de Wittgenstein está tanto en el Tractatus como en las investigaciones filosóficas, sus dos obras, por supuesto, más importantes, aunque tiene más, o se han publicado más. Y bueno, hay razones de fondo, aunque, digamos, hay un cambio quizá fundamental, quizá definitorio, tanto de contenido como de forma, digámoslo así, entre estas dos obras, el Tractatus y las investigaciones filosóficas, coincidiendo también con el fin del positivismo lógico. Entonces, la etapa, la etapa, digamos, lingüística de la tradición analítica, como la estoy viendo, pues es la etapa donde predomina el Círculo de Viena, al que pertenece también Wittgenstein, de origen ciertamente vienés, aunque, digamos, filosóficamente es más británico que otra cosa. Y es curioso entonces que Wittgenstein haya contribuido tanto a, digamos, el inicio programático del Círculo de Viena y del positivismo lógico, como a su ocaso y a su entierro, a su muerte y a su entierro, ¿no? Esto lo hace primero con el Tractatus y después con las investigaciones filosóficas, ¿no? Digamos, lo digo de una manera más o menos provocativa, pero no es ningún secreto que los miembros del Círculo de Viena, cuyo instigador principal fue Rudolf Carnap, ¿no? Bueno, más bien Schlick, sí, pero quizá la figura que más destacó fue Carnap, así, además de Wittgenstein. Porque, digamos, Wittgenstein también es parte de los canonizados, ¿no? Eso no tiene ninguna duda. Los santos patrones que hay que estudiar con mucho cuidado en el canon, ¿no? O sea, no podemos perderlo de ninguna manera. Entonces,
el viejo adagio, el viejo dicho de Wittgenstein, el Tractatus, de que todo lo que se puede decir claramente, y lo que no se puede decir vale más callarlo, ¿no? Esta famosa propuesta Wittgensteiniana fue retomada con mucho ahínco por la tradición del positivismo lógico. Y entonces todo lo que se puede decir claramente coincide grosso modo con lo que pueden decir las ciencias. Y lo que no se puede decir claramente, pues tiene que ver con las cuestiones que pertenecen al valor, especialmente a la ética, pero también incluyendo la estética, ¿no? Y otros ámbitos de la vida y la experiencia humanas, ¿no? Entonces, este eslogan es muy importante y es un eslogan que de alguna manera supone un criterio de demarcación que ya Kant mismo, en su crítica de la razón pura, había de alguna u otra manera prefigurado, ¿no? Cuando Kant distinguía, por ejemplo, los asuntos de la constitución del conocimiento de los asuntos de la metafísica. Es decir, cuando critica la metafísica por ser un pretendido conocimiento que se presenta como algo que contiene juicios sintéticos a priori, pero que en realidad es fruto de errores o de malas concepciones o simplemente de, bueno, no simplemente, sino de, digamos, modelos incorrectos de pensamiento, para ponerlo de esa manera, ¿no? Recuerden entonces, Kant es un filósofo crítico, es un filósofo crítico de la metafísica, ¿no? Y entonces este gesto de Wittgenstein en el dicho que acabo de mencionar, el gesto de deslinde de lo que es ciencia, de lo que no es ciencia, es un gesto anticipado ciertamente por Kant. Ahora, este gesto, digamos, esta interpretación, este gesto, digamos, puede interpretarse de varias maneras y puede decirse como que, digamos, puede entenderse como que solo lo que se puede decir claramente es lo que vale la pena, ¿no? Y por lo tanto, lo que, digamos, aquello en lo que habría que invertir esfuerzos de todo tipo, incluyendo personales, colectivos, emocionales, físicos, etcétera. O pensar que esto es una afirmación más o menos neutra y que no significa que lo más valioso de la vida humana, de la experiencia humana, sea el decir las cosas en todos los casos y en todos los ámbitos de la vida y la experiencia humana claramente. Entonces, digamos que aquí Wittgenstein en algún momento protesta por esta interpretación positivista y protesta desde una autotransformación de su propio pensamiento, ¿no? Por supuesto, hay que decir que esto no es un ejercicio solipsista que pase, digamos, solamente en la cabeza o en la mente de Wittgenstein o de estas grandes figuras del pensamiento, sino que tiene que ver con, pues, un poco lo que podríamos estar haciendo aquí, lo que se hace en una institución pública, que es compartir nuestro pensamiento mediante el diálogo, ¿no? Y algo que es muy característico, es que es muy valioso del Círculo de Viena, es que, digamos, quizás es el mejor ejemplo de lo que podría llamarse un programa filosófico. Si la palabra programa filosófico, o la expresión programa filosófico, ha de entenderse a la manera de un programa de investigación científica, ¿no? Grosso modo. ¿No? Entonces, digamos, ¿por qué digo esto? Porque parece que hay principios en común. Bueno, no es que parezca, hay incluso escritos como tipo manifiestos, ¿no? Y hay no solamente valores e incluso ideológicos en común. En realidad, mucha de esta gente era, ahora llamaríamos de izquierda, ¿no? Carnap, ¿no? Fue una persona muy democrática y muy de izquierda. Algunos de los, incluyendo a Carnap, digamos, emigraron, ¿no? Con la guerra y con el nazismo, emigraron fuera de Alemania y de Austria, y por eso, digamos, también históricamente, sociológicamente hablando, el Círculo de Viena, el positivismo lógico,
se convirtió en la filosofía oficial, más o menos, de Norteamérica, ¿no? Hay razones también de tipo histórico. Entonces no quiero prolongar demasiado esto, sé que ya es tarde y en realidad he perdido un poco de control del tiempo. Entonces voy a hacer esta recapitulación rapidísimo y me voy a callar, en parte porque ya se me está acabando la saliva. Entonces teníamos la primera etapa, que es la etapa logicista, después la etapa lingüística, digámoslo así. Después vendría la etapa de ruptura, que ya mencioné previamente. Esto se da más o menos en los 50. Y yo me gustaría llamarla la etapa cientista, ¿no? Y no es que me guste esta expresión que a veces usan los colegas argentinos, eh, pero la uso a propósito, cientista, para ser más o menos neutral y no afirmar que es cientificista, ¿no? Porque normalmente el término cientificismo se le asignan, se le adosan connotaciones negativas y yo no quiero que esto tenga una connotación negativa, pero se le llama por una razón y la llamo por una razón, sobre todo pensando en el ya mencionado Quine y su crítica a la idea misma de analiticidad. Entonces, esta crítica y este abandono, esta sugerencia de abandonar la noción misma de analiticidad en la filosofía, digamos, lleva al abandono de lo que podríamos llamar las cuestiones normativas, por ejemplo, acerca del conocimiento, etcétera, etcétera. Y es así que en una de sus obras principales, es uno de sus dichos principales, ¿no? Quine dice que, bueno, pues la epistemología, yo creo que se puede generalizar a la filosofía por entero, no es sino un capítulo de la psicología clínica. No sé si a esto es lo que se refería el colega de Facebook que digamos, nos puso ahí unos términos en alemán, ¿no? Todo eso, ¿no? Quizás a esto se refería, pero bueno, eso no importa nada. Entonces, digamos que por eso se le puede llamar cientista. Es meramente convencional porque, digamos, es una etapa, la etapa de posguerra, digámoslo así, en los 50, y hay una coincidencia en las rupturas con los anteriores, digamos, paradigmas, si se quiere hablar en términos más o menos kuhnianos, en especial con el paradigma del positivismo lógico. Entonces, este programa tan fuerte, basado en los hallazgos de la lógica y de las ciencias mal llamadas exactas, ¿no? Especialmente de la física, digamos que vieron un futuro inagotable para la filosofía, digamos, ocupándose de cuestiones, digamos, para ponerlo así, grosso modo, subsidiarias de eh, la ciencia, ¿no? O sea, la presencia de la ciencia siempre ha estado siempre ha sido muy importante aquí y entonces, digamos que tanto Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas como Quine, como otros autores, incluyendo Wilfrid Sellars, muy influyente también y muy importante, ¿no? Recuperaron ciertos aspectos o, digamos, rompieron con esa tradición y con esos criterios estrictos de demarcación, entre ellos el llamado principio de verificación, ¿no? Y digamos que dieron el giro hacia un cierto contextualismo. Y esto, digamos, incluye al propio Quine, porque, digamos, su holismo, el holismo pragmatista, digamos, que propone en Dos tomas del empirismo y en otros textos, pues digamos que está en línea con ese, podríamos llamar un cierto contextualismo, ¿no? En contraste con un cierto atomismo que al menos en algunas de las versiones previas, de las versiones iniciales, tenía el Círculo de Viena. La cuarta etapa sería una especie de regreso a la metafísica, aunque, digamos, hay que ver con ciertos asegúnes, digamos, el mismo Quine y la idea misma de
una ontología, cómo se generan las propiedades en un determinado sistema conceptual, ¿no? Ha propiciado también digamos, una investigación en la metafísica dentro de la tradición analítica. Y con esto, sobre todo, me refiero a, digamos, lo que ahora se llamaría las metafísicas de los mundos posibles, ¿no? Y incluyo ahí el llamado realismo modal, propuesto a finales del siglo XX por quizá el último gran y el último, sí, el más reciente santo de la tradición analítica, podríamos decirlo así, que es David Lewis, ¿no? El autor sobre la pluralidad de los mundos, un libro muy, muy importante y muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, también ahí es una especie de ironía. En este tema de la ironía no he podido, digamos, recalar en esta exposición que en este último gran representante de la tradición analítica, como David Lewis, aparezca algo muy cercano a, digamos, la humildad epistémica, o en otros términos, muy cercano a la teoría de Kant que se llama idealismo trascendental, según el cual no podemos conocer las cosas en sí mismas, sino solamente los fenómenos, ¿no? Entonces, esto es un tema, pues no, quizá deberíamos haber hablado de ello, pero no se puede hacer todo al mismo tiempo. Estoy un poco llegando a los límites de mi propia concentración, entonces yo podría seguir hablando, pero no puedo garantizar que lo que diga sea completamente coherente, ¿no? A partir de ahora. Y entonces, sí, porque también tuve un par de horas de clase de licenciatura en la mañana y bueno, los recursos son limitados sobre todo la atención que se requiere para hacer más o menos buena filosofía. Entonces, le voy a parar ahí y me gustaría mucho escucharles. Voy a dejar de compartir y voy a apagar mi micrófono. Bueno, Efraín, muchas gracias por la plática. Entonces, damos espacio para preguntas y comentarios, ya sea que los puedan poner en el chat o puedan abrir el micrófono. Hay una zona también de preguntas, ¿no? Bueno, mientras se animan a preguntar algo. A mí me gustaría, bueno, muchas gracias por la plática. A mí disfruté varios momentos en ella porque me hacen pensar en estos temas. Por ejemplo, a mí me llama la atención en alguna parte cuando dices como historiador de la filosofía, que decía algo así como que después de Quine, en la filosofía analítica se queda sin fundamentos. Creo que esa fue la afirmación así explícita. Y entonces yo creo, bueno, después eso lo mencionaste como a lo mejor casi al inicio de la charla, y ya después en estas etapas como de la filosofía analítica hablas del cientismo, ¿no? Como este trabajo de Quine de epistemología naturalizada, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, hay un sentido en que a lo mejor esto es cierto, ¿no? De que se queda sin fundamentos, pero por otro lado yo creo que cualquier epistemólogo naturalizado, y debo confesarme que a mí me gusta la epistemología naturalizada, de eso es un poco mi trabajo de doctorado, que alguien te diría, bueno, los fundamentos es la ciencia, ¿no? Los fundamentos son las ciencias cognitivas, como hay que ver cómo conocemos para, decía Quine algo así como, hay que decir cómo de hecho conocemos en lugar de crear historias ficticias de cómo podemos conocer. Y eso es muy interesante, ese proyecto, ¿no? Como tú sabrás, es como, yo creo que alguien como naturalizado te diría, no es que nos haya uno quedado sin fundamentos, sino que los fundamentos son otros. Eso por un lado. Y por otro lado, me llama la atención, sabiendo que tú eres kantiano y que como hay muchos proyectos naturalizados que han tratado, por decirlo de algún modo, de naturalizar a Kant, ¿no? Bueno, no sé qué tan bien vistos sean estos proyectos, ¿no? Porque no son, digamos, mis temas, pero
pero hasta qué punto hay como cuando uno de estos, no sé si llamarle, digamos, ocuparé el término paradigma, ¿no? Cuando uno de estos paradigmas, digamos, se desarrollan, como llamémosle así la epistemología naturalizada, empiezan a hacer como, a crear nuevas historias, ¿no? Y eso me conecta un poco con los comentarios que tú decías al inicio sobre a veces cómo se ven la historia como tableros en donde claramente hay competidores, ¿no? Pero cómo cada paradigma crea eso, crea como una historia, ¿no? Cómo desde la epistemología naturalizada ahora parece que en realidad casi todos eran naturalizados, ¿no? Que Descartes era naturalizado de algún modo, o que Locke y los empiristas claramente, y que Kant era naturalizado, no sé. Eso me gustaría como conocer tu opinión sobre estos proyectos naturalizados kantianos y sobre la idea de que en realidad la epistemología no se quedaría sin fundamentos, sino serían unos fundamentos empíricos. Bueno, a lo mejor esos no son unos muy buenos fundamentos, pero yo creo que cambiarían, ¿no? O sea, la crítica de Quine de que no puede haber, de que es erróneo distinguir entre analítico y sintético, y en ese sentido entre conocimiento a priori y posteriori, y decir, bueno, pero digamos, lo que se propone es esto, ¿no? Como hacer epistemología naturalizada. Eso sería mi comentario, creo que un poco difuso, pero mis dudas, mis comentarios. Gracias por la charla. No, pues gracias a ti, Jonathan. Gracias por la pregunta. Pones el acento en un tema que no mencioné, tampoco aparece como tal en el texto, si lo miran con cuidado. Y bueno, ese es, digamos, comienzo por una confesión de culpa, ¿no? Es una especie de mea culpa, ¿no? Y es a propósito porque no quería meterme a fondo en el tema de, digamos, el naturalismo. Entonces, digamos que habría que distinguir o, digamos, matizar, ¿no? Que es la distinción de un matiz, como creo que tiene que hacerse en la historiografía, entre, digamos, el naturalismo que está tácitamente operando en la expresión corriente epistemología naturalizada y otras formas de naturalismo. Es decir, el naturalismo es uno de esos términos proteicos, digámoslo así, en la historia de la filosofía, especialmente, digamos, que recorre ¿no? O sea, si vamos a explorar la noción de naturaleza en la filosofía, podríamos sorprendernos, ¿no? Pero incluso dentro de la tradición analítica, el naturalismo no se entiende de la misma manera y digamos que ahí, pues quizá mi matiz es que al menos como yo entendí, no el texto fundamental aquí es Dos dogmas del empirismo, ¿no? El de Quine. Y como yo entendí la propuesta, sin entrar en detalles, porque tampoco es mi campo de especialidad entre el primer Quine y el segundo Quine y estos matices, justamente la idea es que hay que dejar de buscar fundamentos. O sea, que la búsqueda de fundamentos pertenece a esas historias que en lugar de ver cómo son los hechos y cómo de hecho conocemos, ¿no? Se regodea en asuntos, digamos, de otro orden, para ponerlo así de ambiguo, ¿no? O sea, ¿por qué digo esto? Porque creo que el holismo digamos, su idea holística, que es una idea en realidad que viene del pragmatismo, tampoco hablamos del pragmatismo, ¿no? Y de su influencia en la tradición analítica, ni de, digamos, las posibles asíntotas entre Kant y el pragmatismo, algo que, por ejemplo, Hilary Putnam, bueno, trabajó de manera muy sugerente y brillante, ¿no? Es otro de los, ¿no? Entonces, esto tampoco lo mencionamos. Pero entonces, regresando al punto, me parece que el Quine de Dos dogmas del empirismo, sí diría, naturalismo aquí significa
que deja de haber fundamentos, al menos en el sentido tradicional de lo que es un fundamento. Porque no queremos todas estas historias sobre, por ejemplo, sobre datos observacionales, sobre proposiciones protocolares, como hacía algunas versiones del positivismo lógico, el proyecto, digamos, de su maestro, que era el proyecto de Carnap en la construcción lógica del mundo, de, digamos, construir, ¿no? El mundo, como se llama su obra principal y más conocida, la construcción lógica del mundo, a partir de meros enunciados proposicionales y reglas lógicas. Lo único que tenemos son, digamos, enunciados que nos reportan el contenido de la percepción, para ponerlo así grosso modo, en bruto, y reglas sintácticas, que tienen consecuencias metafísicas, semánticas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, digamos, sí hay como un gesto antifundamentalista o antifundacionista, para emplear mejor el término. Entonces, esto por lo que te toca Quine. Por lo que toca Sellars, que también es otro de los que ejerce una ruptura sobre ciertos presupuestos básicos de la tradición analítica, ¿no? del círculo de bien. También, digamos, su naturalismo es peculiar y no se identifica con el naturalismo de Quine, ¿no? Habría que describirlo con más calma en qué consiste el naturalismo de Quine. Y todas estas frases de que la epistemología es un capítulo de la psicología clínica son, digamos, también provocaciones, ¿no? Quizá no solo provocaciones, pero también grandes provocaciones, ¿no? Entonces, sí. Ahora, debo aclarar que esta no es mi contribución. Digamos, yo lo tomo con cierta prudencia, ¿no? Y lo recomendaría así. Es la contribución de Robert Hanna. Por ejemplo, en su obra muy conocida, Kant y los fundamentos de la filosofía analítica. Y en otros textos también ha mencionado esto, y en presentaciones siempre lo menciona. Después de Quine, ahí sí se refiere él, Robert Hanna, especialmente a Quine. Después de Quine, con la, digamos, por así decirlo, crítica radical al concepto de analiticidad, entonces digamos que sí, en algún sentido, la filosofía analítica se queda sin una razón por la cual ser analítica. Y en ese sentido es que quizá muy superficial, es que podríamos hablar de que se queda sin fundamentos, pero insisto, habría que ver con mucho más detalle y estudiar con más detenimiento por qué Robert Hanna dice lo que dice, ¿no? En esos términos de falta de fundamentos, ¿no? Pero de acuerdo, o sea, creo que estamos de acuerdo, se pueden crear nuevas historias, aunque esto de creación de historias, no sé qué tanto, digamos, sería coherente o consistente con justamente esta parte que tú mencionaste de Quine, de dejarnos, digamos, de grandes narrativas, para ponerlo en otros términos, y atenernos a lo que nos pueden decir las ciencias, bajo ciertas virtudes, digamos, o bajo ciertos parámetros que no coinciden para nada con la prioricidad kantiana, ¿no? Eso hay que decirlo también, ¿no? Entonces, no es una recuperación de la prioricidad kantiana, no, de ninguna manera, pero sí es una vuelta, es un giro decididamente holista, y en ese giro decididamente holista no habría ningún elemento en particular que fuera el fundamento último del resto del edificio. Y esto es algo que también captura Wilfrid Sellars en el famoso artículo sobre la psicología sobre la filosofía y la filosofía de la mente, que es quizá el artículo más conocido de Wilfrid Sellars, que tiene su propia versión, insisto, del naturalismo. En general, el holismo en la filosofía analítica creo que viene del pragmatismo,
aunque en Sellars también se combina con una lectura de Hegel, ¿no? De hecho, comienza esa obra, la filosofía y el empirismo, perdón, se llama El empirismo y la filosofía de la mente, diciendo que estas son unas meditaciones hegelianas, ¿no? Porque es un argumento contextualista. Entonces lo que dice es, dejémonos de la idea de que hay una tortuga y encima de la tortuga hay un elefante, ¿no? Que es un poco la idea del fundamento, que hay una sola cosa que sostiene al resto digamos, del todo, ¿no? Y esta crítica a una G o a un principio, tanto de significado como de conocimiento, es, digamos, una crítica holista, ¿no? Y, en fin, no sé si esto sirve un poco para la preocupación. Creamos nuevas historias y, digamos, creo que también hay que completar esto con la crítica de Davidson al llamado tercer dogma, el dogma entre esquema conceptual y contenido empírico, que también, digamos, le toca en cierta forma a, eh, a Kant y a quien piense que hay dos tipos de juicios o dos tipos de verdades, unos que son sensibles a la experiencia o a cómo es el mundo y otros que no lo son. Lo que hace Quine, entre otras cosas, y también en parte Wittgenstein y también en parte Sellars, es problematizar la distinción, es decir, bueno, quizás la distinción entre lo que depende y no depende de la experiencia, depende de un contexto y no está, digamos, provista o dada de una vez y para siempre, ¿no? Entonces, esa idea es antifundacionista y por eso creo que, bueno, pues esto es interesante y de ahí viene un poco la observación de Robert Hanna. Espero haber, digamos, contestado de una manera al menos no aburrida la preocupación. Muchas gracias. Espero no haber saturado al personal de tanta información, de tantos autores. Les juro que no era mi intención para nada. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario, dudas. Bueno, a lo mejor si no hay algún otro comentario, sería momento de darte las gracias, Efraín. Ok. Muchas gracias por... No, al contrario. Esperamos que cuando esto termine nos puedas visitar acá. Sí, claro, con muchísimo gusto. Creo que comentaste que habías estado aquí antes, así que verás... Cuando era niño, o sea, hace muchísimo tiempo, hace varias décadas. No, pues estás invitado. Muchas gracias por la charla. A mí me interesó. Muchas gracias por invitarme. Mucha suerte con el proyecto. Realmente todo el apoyo que se pueda ofrecer, pues cuenten con ello, ¿no? Bueno, pues cuenten muchas gracias ello, por favor. a todos por estar en esta charla. Gracias, Sergio Alan Piña, por hacer las conexiones adecuadas. Y bueno, gracias nuevamente. Buenas noches. Muchas gracias, Efraín. Hasta luego. Doctor, esperemos vernos pronto por aquí. Hasta luego, maestra. Sí, cómo no. Muchas gracias. Hasta luego. Sigamos en contacto. Hasta luego. Bye. Gracias por su atención.